ya la advertencia está dada, no obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Jiménez Mayor, ha dicho que no hay que, digamos, centrarse solo en ese tema, o mejor dicho, ha recomendado a los medios también no recrear con cierta, como dijo, novela, ¿no? Haciendo una novela sobre el tema, sino ser mucho más realistas y enfrentar el problema lo antes posible, como parece ser que en las últimas horas ya hay un desplazamiento por las distintas partes del gasoducto, de al menos, según me han informado, unos 300 a 400 efectivos policiales enviados desde Lima. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, nuevamente, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar acá con ustedes. Bien. ¿Cuál es su primer comentario respecto a esta situación que ha ocurrido no solo con las incursiones terroristas en la zona de Quiteni, sino la amenaza que al parecer existe de sabotear, ¿no? Estos grupos terroristas sabotear el gasoducto? Ya, para entender a cabalidad, demos un paso atrás respecto a este punto. Olvidemos el asunto terrorista. El Perú creció muchísimo en base a camisea, tanto es así que desde el año 2004 que se inició la operación hasta hoy en día, produce, según la estación del año, entre 30 y el 50% de la demanda de energía eléctrica. Digo según la estación porque cuando llueve hay mayor participación de las hidros y menos necesidad de camisea. Y la tendencia a futuro es incrementar todavía su participación en los 3, 4, 5 años próximos. Y además de eso provee el 80% del gas licuado de petróleo. Y todo esto depende de un solo gasoducto que sale de la zona de las Malvinas en la selva, atraviesa la selva y llega hasta la zona de Chiquintirca, desde donde se encuentra con 2 gasoductos, uno que se construyó inicialmente y un segundo gasoducto que hay en estos momentos. Ese solo hecho hacía que hubiera preocupación, y la ha habido desde inicios del gobierno, de cómo resolver el tema de la seguridad energética del país, porque teníamos todo colocado en un solo ducto. Y en esos momentos el temor no era el temor que se tiene ahora, sino el temor simplemente de la naturaleza. Una inundación producto de el cambio climático que existe, un terremoto fuerte, y etcétera, ¿no? Si a esa situación le agregamos la situación de que tiene amenazas de un grupo armado terrorista, entonces evidentemente que la preocupación se multiplica. Y proteger las instalaciones es difícil y son en realidad vulnerables en todo su recorrido. ¿700 kilómetros, cierto? Sí, pero de esos 700 kilómetros, la zona de selva, o sea, cualquier cosa que pase en uno de los 700 kilómetros afecta al consumo final. Pero la zona más difícil es la zona de selva. Y en la zona de selva estamos hablando de, hay creo que 172 kilómetros hasta la zona de Chiquintirca. Entonces, y también en ese recorrido tiene algunos puntos que son especiales, que son vulnerables, ¿no? ¿En qué sentido? De que el costo que tomaría las instalaciones, pero más importante que el costo es el tiempo que tomaría volverlas a poner en servicio. Entonces, yo creo que el problema no hay que descuidarlo, ¿ya? Creo que la realidad es que la protección que debería haberla tenido no ha sido la que ha debido tener. Usted que fue ministro de Estado de Energía y Minas en este gobierno, sí, ¿no es cierto?, en el primer gabinete, yo le preguntaría, en ese momento, ¿hubo algún informe, alguna, digamos, no sé, alguna estrategia para eventualmente proteger el gasoducto? Sí, informes sobre preocupación de este carácter no hubo en esa época, pero estrategias sí. Y las estrategias, se lo cuento, nacen no solamente de inicios del gobierno, sino yo fui el encargado en la parte de energía y minas de la hoja de ruta y convoqué un equipo de gente que me ayudase, y
en el documento desarrollado de la hoja de ruta está el tema de la seguridad energética y están las propuestas que hoy día he recordado. La seguridad energética no significa el tema seguridad respecto a una acción terrorista, sino seguridad en términos generales. Seguridad en términos generales, que es más amplia que la seguridad terrorista. Ahora se lo puedo decir, o sea, yo temía también el tema terrorista porque las cosas que ocurrieron en el pasado pueden ocurrir en el futuro, pero no era lo prudente hablar del tema terrorista. Bastaba protegerlo contra la naturaleza, inclusive en los diseños que se hagan de nuevas obras, tener en cuenta que la protección tiene que ser también contra ataque de un grupo armado. Y hubo todo un planteamiento al respecto, ¿no? Y va más lejos de lo que era solamente el gasoducto de TGP. Tocaba también seguridad, por ejemplo, en un país que depende demasiado del petróleo y donde los precios internacionales del petróleo podrían escalar abruptamente a niveles muy altos y entonces golpear a la economía del país. Está enfocado de esa forma. Es más, hubo un momento que le hicimos una presentación al propio señor presidente de la República. Con él yo he conversado el tema durante la campaña, antes de ser ministro, antes de que él sea presidente electo, y tenía mucho interés en el tema, y le hemos hecho también una presentación en la época que fui ministro. Ahora, cuando hablamos de la seguridad de estos, la larga cadena de 700 kilómetros, ¿no es cierto?, del gasoducto, y se ha hablado siempre de la seguridad que está dando el Estado en este sentido, ¿no?, de la protección que da una cierta seguridad física que no alcanza los 700 kilómetros, pero la misma empresa no podría autogenerar un canon especial para la seguridad que le es necesaria, con gobiernos regionales, gobiernos locales y la participación del propio Ejecutivo. Claro, cuando hablamos de la seguridad es un concepto global y la podríamos dividir en dos rubros gruesos, ¿no? El primero, la seguridad contra un fenómeno natural, ¿no? Y hay esquemas de cómo protegerla, y también la seguridad contra un ataque terrorista. Que es el tema que nos abocamos. Que es el tema. Ahora, en la propia ingeniería del proyecto debería haber estado contemplado ese tema. Y siempre las cosas se pueden mejorar, nunca se llega a lo perfecto con un costo mayor. Las empresas tienen una seguridad, ¿no? Las empresas tienen una seguridad privada, una seguridad particular. Hay empresas que dan seguridad particular para muchas actividades, pero no es lo mismo que cuando se tiene la protección del Estado y de la policía. Para darle un ejemplo, un vigilante de una empresa particular no tendría la misma facilidad en uso de armas que lo que la podría tener alguien de la policía o alguien del ejército. Más bien, yo creo que en este sentido es momento de recordar que la policía del Perú especialmente tiene que dudar cuando tiene que enfrentar a un delincuente de cualquier naturaleza, terrorista o no terrorista, porque las normas le exigen cosas tan tontas como que tiene que repeler el ataque con la misma arma y todo, ¿no? Ahí mi parecer es que las leyes deben ser mucho más drásticas, confiar en el policía, y si en una acción de estas alguien resulta muerto, ahí quedó todo, y no hacer todos los procesos que luego amenazan su actuación en los momentos difíciles. Ingeniero, el problema no es tan solo concentrado en el tema vinculado a un eventual ataque terrorista. Estamos leyendo hoy justamente muy temprano la noticia, o por lo menos el comentario que se publica en Portada de Gestión, donde se señala que TGP, Transportadora del Gas del Perú, desde marzo advirtió problemas a sus clientes, dijo, ¿no? Atraso en ampliar ducto de Camisea impide producir 20% más de electricidad. Esto ya había sido advertido. Sí, y le hago la historia completa, y también para ver cuáles son los temores, ¿ya? El temor del ataque y de un daño a las instalaciones está pensando en que lo que existe hoy puede dejar de funcionar por algún tiempo debido a un ataque. Claro. Pero la vida económica del país es dinámica, y no solamente tenemos que pensar en lo que existe hoy, sino en lo que viene mañana. Entonces, en lo que viene mañana, demanda, exactamente. Entonces, ese crecimiento de la demanda se apoya en mucho del gas. Y mire la cadena. Se la pongo así como un ejemplo. Una empresa minera
decide que va a tener una inversión o ya la decidió, está en construcción de su planta y, por ejemplo, la va a tener operando dentro de 2 años. Cuando estén esos 2 años, va a consumir una muy importante cantidad de energía eléctrica que no está suelta en el mercado. Entonces, que la tiene que haber contratado con una anticipación de 2 o 3 años. Entonces, 3 años antes hizo su contrato eléctrico. Esa nueva energía eléctrica tiene que ser instalada en el curso de esos 3 años. Entonces, alguna empresa generadora, alguna empresa energética tomó el contrato y se comprometió a darle a la mina esa cantidad de energía eléctrica en los 3 años que la necesita, en el ejemplo que les estoy dando. Y si esta empresa eléctrica es una empresa que utiliza gas natural, entonces esa empresa eléctrica tuvo que hacer 2 contratos previos. Alguien para que le venda gas, se lo vende en la selva, se lo vende en las Malvinas, y alguien para que le transporte el gas. Entonces tiene 2 contratos firmados, el contrato de suministro de gas y el transporte de gas. Y hay inversiones que están corriendo. Entonces la minera está construyéndose, la eléctrica está haciendo sus plantas, es el caso de Termochilca y de Fénix, sobre las cuales hay una discusión respecto a que si les corresponde o no lo que el gobierno les ha dado, que yo creo que sí ha hecho bien el gobierno en esto, y el suministro de gas. Y entonces la empresa TGP, que está construyendo el ducto, les ha dicho a sus clientes, no puedo construir porque no me dejan. Y esto se remonta tan atrás como el año 2009. El año 2009 el gobierno de esos momentos tomó una muy, pero muy mala decisión. Esa muy mala decisión fue asignar más de la mitad de la capacidad del ducto de selva para el proyecto de exportación, cuando era una cantidad que estaba destinada al mercado nacional. Con eso lo que obligaba es a una ampliación del gasoducto, donde quien se tenía que hacer responsable de la ampliación era el mercado nacional. Y TGP lo que está haciendo en su ampliación es ampliar para el mercado nacional. Esa ampliación para el mercado nacional la comenzó tan temprano como en el 2009. Arrancó con un proyecto que era pasar un ducto subterráneo por la reserva de Megantoni. Tuvo oposición y el proyecto se cayó. Entonces el proyecto fue reemplazado por 2 proyectos. Un proyecto que se llama loops, que son ductos paralelos, que podía llegar un año antes que el proyecto de la planta compresora. Y estaban poniéndolo un año antes justamente porque sabían el crecimiento de la demanda. Para esos proyectos necesitaban el permiso del gobierno regional del Cusco para usar vías que son del gobierno regional, y se habían comprometido a correr ellos con todos los gastos de ampliación de las vías para que eso pudiese funcionar. Mientras lo estaban haciendo, surgieron demandas de las poblaciones locales que querían que además hagan un puente, además hagan esta otra cosa, además hagan un tramo para ellos. Entonces el tema se entrampó, el gobierno regional dejó de lado el compromiso y se quedaron sin poder construir, y perdimos un año más. Y así hemos llegado al 2012. En el 2012, cuando ya había retraso, surge en el mes de abril la toma de rehenes. Y a partir de allí, la transportadora de gas dijo: yo no puedo construir. Ha ido al Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Energía y Minas le ha reconocido la situación de fuerza mayor. Y cuando a alguien le reconocen fuerza mayor, quiere decir que ya no está obligado a cumplir en sus compromisos con los demás. Pero esto es un compromiso de una cadena de compromisos, la que le expliqué al inicio. Entonces todos los demás están en problemas. Esto embalsa el problema aún más en mayor, digamos, proporción, porque de acuerdo a la información que estoy leyendo ahora, se habla que esta ampliación que se suspendería, ¿no es cierto? Que está suspendida. Está suspendida a raíz de todo lo que usted acaba de comentar. Dice que esto generaría problemas para proyectos, digamos, de plantas térmicas por cerca de 1000 megawatts. Son ¿no es por sí, encima de lo que sí, el Mantaro entrega como productor de sí, energía. sí. O sea, estamos hablando de una eventual escasez también, si es que esto no se produce. O sea, hay una reserva, ¿ya? O sea, la reserva puede resistir, digamos, todo el año 2013, pero en lo que tenemos que ser conscientes es que si tenemos que acudir a esa reserva, vamos a usar petróleo en lugar de gas.
Entonces energía que cuesta más alrededor cara, de claro. $40 el megawatt hora se convertiría en energía que podría costar entre $200 y $250 el Subiría megawatt hora. definitivamente. Y eso va a ir al bolsillo del consumidor. Hay un dato acá que también se publica, queridos amigos, que en gestión, que dice que Proinversión postergó para el 2013 el proyecto de masificación del gas. Y usted justo acaba de mencionar el 2013. O sea, podemos tener abastecido hasta el 2013, pero no podemos estar atendiendo de a poquitos o claro. entonces la proyección para Claro. una matriz energética o lo que sea tiene que ser a largo plazo. Claro, o por mediano plazo. eso es que yo he hecho una propuesta y se la reitero al Ministerio de Energía y Minas. Lo que tiene que hacer es dar hoy día las definiciones que se necesita al respecto. Yo lo hice cuando estuve en el ministerio. Cuando estuve en el ministerio les dije a las empresas del consorcio Camisea, proyectándome a estos temas, a estos problemas, porque yo sabía que construir en la selva iba a ser muy difícil. Claro. Entonces les dije que si en algún momento iba a haber escasez que no iba a alcanzar a todos, el gobierno le iba a dar la prioridad a la demanda interna, para que la demanda interna, para los que van a necesitar la energía en el Perú, tengan tranquilidad y no haya en estos momentos la preocupación de que en 1 año o 2 años no voy a tener energía. Pero esas reglas tienen que darse ahora, ¿no? Ingeniero Escalzi, ¿cuál es el pronunciamiento que ha tenido la Sociedad de Minería Nacional, Minería, Petróleo y Energía, en este caso? Claro, es un pronunciamiento justamente relativo a la escasez, ¿ya? En todo este problema que les he descrito, la empresa sorprendentemente dijo que tenía una capacidad adicional de 80 millones de pies cúbicos por día, que es una significativa comparada a los 530 que le da al mercado interno, que podía poner a disposición del mercado interno. Y los contratos que hay firmados son más o menos por 290 millones. O sea, la empresa estaba haciendo una ampliación en 3 etapas, una de 120, otra de 200 y otra de 70, en total 390. Concursó eso en lo que se llama un Open Seasons y asignó gas. Y le contrataron 290 a firme de esos 390 que estaba licitando y que son justamente la base de los otros contratos. En abril, cuando las empresas han sabido que no iba a poder cumplir con los 290 y que solamente habían 80, entonces vino la preocupación a quién le iban a tocar los 80. Y el problema se lo pasaron al Ministerio de Energía y Minas. Desde el punto de vista de lo establecido legalmente, esto tendría que haber ido a una subasta, lo que se llama un Open Seasons, que es lo que están reclamando la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. Pero eso es en condiciones normales, en situaciones normales. Es tarea del Ministerio de Energía y Minas no esperar el último momento cuando ocurra una crisis, sino adelantarse a cuando pueda ocurrir una crisis y actuar antes de que ocurra la crisis. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio. O sea, el Ministerio lo que ha hecho es, sabe ya el problema de que las obras no se van a poder completar a tiempo, entonces ha dicho, ¿quién necesita más estos 80? Hay 2 empresas que están en construcción y hay 3 empresas que ya están en operación. Todas necesitan el gas. Pero si a las 2 que están en construcción les niega el gas, a esas empresas les cortan el financiamiento. Porque quien le presta dinero le dice, ¿cómo te voy a dar dinero? Si no te dan gas, no vas a poder producir y no vas a tener con qué pagarme. Ahora, y las obras sí, se paran. bien. Si esas obras se paran, ahí sí que con toda seguridad tenemos desabastecimiento y racionamiento. Entonces el Ministerio lo que ha hecho es, ha privilegiado que esas obras continúen. Y para eso, para poder salirse del esquema normal, ha declarado la emergencia del abastecimiento eléctrico. Entonces hay una resolución ministerial en la que primero declara la emergencia y al haber declarado la emergencia, lo cual le compete y tener una situación especial, entonces asigna a las 2 empresas que necesitan para poder construir sus obras. ¿Sin concurso público? Ha sido Se sin, ha co- entregado ha sido 80 sí, millones de pies cúbicos. sí, ha sido sin concurso público, pero yo creo que era la ¿Necesario? decisión. Yo una vez me lo preguntaron en radio programas y le doy la misma respuesta. Yo hubiera hecho lo mismo. La diferencia son los estilos. Yo primero lo habría explicado, lo habría hecho público y después habría sacado la resolución. 60 segundos, porque estamos con la hora. Ingeniero Herrera Escalzi, frente a esta situación, tenemos entonces, vamos a correr riesgo de que se incremente el costo de la energía, eventualmente, como un titular dijo que por lo sí. menos en un 40%. No en tanto, esas cifras, pero si queremos mayor seguridad,
tenemos que estar dispuestos a pagar un poco más y tenemos que estar dispuestos todos a luchar contra el terrorismo, ¿no? Y no aceptar estas ¿Cuál cosas. es el costo, digamos, haciendo evaluaciones, ¿no? Invertir en seguridad interna para combatir de una vez y cerrar definitivamente este capítulo de los grupos remanentes del terrorismo con el narcotráfico, o seguir esperando, ¿no? Se requieren varias en paralelo. Bien. La primera medida ya la tomó el gobierno, ¿no? Leído ahí en las noticias, está aumentando la protección, especialmente cuidando los puntos críticos. Esa es la primera medida. Las siguientes medidas son lo que estaba propuesto, lo que le dije en la hoja de ruta, ¿no? Poner una planta de almacenamiento y de regasificación de gas en la costa aprovechando la zona de Melchorita, entonces podríamos resistir 15 días y 15 días puede ser tiempo suficiente para reparar el gasoducto y no habrían los efectos económicos que se tiene, pero hay que pagar esa planta. Luego hay que poner un ducto paralelo, lo que se llama una redundancia, que también estaba en el proyecto que dejamos, que es partir del mismo sitio, llegar al mismo sitio por otra ruta. Y hay medidas, ¿no? Claro.